En el mundo del derecho, uno tiene como instrumento la norma jurídica. Y dentro de la norma jurídica, uno encuentra principios y reglas. Se ha definido los principios siguiendo esa definición de Robert Alexis, que los principios son mandatos de optimización que han de ser aplicados en la mayor medida posible. Los principios, a diferencia de las reglas, son abstractos, son generales. Para su aplicación se deben concretar a un supuesto fáctico, a un caso en particular. Ahora bien, como característica de los principios, uno encuentra que los principios son conflictivos. ¿Ya? La misma ambigüedad, la misma generalización que tienen como característica promueve que existan conflictos entre principios. ¿Cómo se solucionan los conflictos entre principios cuando hay colisión entre dos principios? Y la técnica clásica que orienta la doctrina es la ponderación. La ponderación de principios consiste en establecer a través de una valoración que hace el intérprete cuál de los dos principios que están en conflicto prevalece más que el otro, a través de la jerarquía axiológica móvil en términos de Riccardo Guastini. Riccardo Guastini, en su libro Interpretar y Argumentar, nos establece que la ponderación consiste precisamente en establecer en ese conflicto, en esa colisión de principios, cuál de ellos tiene una jerarquía axiológica móvil. ¿Qué se entiende por jerarquía axiológica móvil? Primero, cuando hablamos de jerarquía axiológica, se hace referencia a que el intérprete, en este caso el juez constitucional, tiene que determinar con precisión, tiene que darle un valor, tiene que ponderar cuál de los dos principios sobresale, tiene mayor preponderancia al caso en particular. Entonces tiene que sopesar, tiene que hacer un balanceo en ese equilibrio que se tiene que tener entre los principios. Tiene que decir, a través de un juicio de valoración, este principio a un caso particular y concreto debe sobresalir, le tiene que dar un componente valorativo. Entonces, digamos que ese sería la jerarquización axiológica que se hace sobre el principio para tomar partida y decir, en este caso, aplico el principio número 1 en vez del principio número 2. Muy bien, y cuando se habla que esa jerarquía axiológica es móvil, se entiende este último concepto de móvil por cuanto es cambiante. Es decir, el hecho de que en un caso en particular, en una colisión de principios, se aplique el principio número 1 en vez del principio número 2, no significa que en otro caso, quizás en donde estén en colisión esos mismos principios, se tenga que seguir esa postura. Es decir, en otro caso, con unas características diferentes, pueda que en vez de prevalecer el principio número 1, prevalezca el principio número 2. ¿Sí? Es decir, que no es permanente esa ponderación, no es constante, puede generar algún cambio. Por ejemplo, si se presenta un conflicto de principios en donde uno coloca en colisión el derecho a la intimidad y el principio de libertad de prensa, ¿sí? Podría uno encontrar que si la libertad de prensa está afectando a un particular en cuanto a su intimidad, es decir, a una persona que no tiene la connotación de ser un servidor público, podría uno pensar que en ese evento prevalece, haciendo un análisis elemental muy simple, prevalece el derecho a la intimidad, ¿ya? Pero si el sujeto a quien se ve afectado es un personaje público, quizás la libertad de prensa pueda ahondar un poco más en su tema, en su área privada, ¿sí? Y ahí
uno podría encontrar en ese supuesto una posible prevalencia de ya no ya no del derecho a la intimidad, sino de la libertad de prensa, ¿ya? Entonces, esto lo que nos permite explicar es que la movilidad de la ponderación nos lleva a considerar que la aplicación de los principios no marca una pauta que se considere un precedente como tal, sino que en determinados casos tiene que hacerse el análisis y si aquí hay una tendencia en aplicar o hacer prevalecer el derecho a la intimidad, no significa que en otro caso, en donde estén esos principios en colisión, significa que deba igualmente prevalecer. En cada caso debe hacerse la ponderación correspondiente. Y ahí está el elemento entonces de que la ponderación es una técnica que permite, cuando hay colisión de principios, determinar la jerarquía axiológica móvil, es decir, que no es permanente esa definición. Esa noción elemental de la ponderación la trae el autor Ricardo Guastini, como les decía, en su libro Interpretar y Argumentar, y nos sirve a quienes desarrollan la práctica y análisis de los principios a determinar los conflictos que se presentan en el ámbito del derecho entre estas normas jurídicas. Cuando hay una colisión de principios, no significa que alguno de esos principios sea inválido, no significa que haya una jerarquía de principios. Lo que significa es que para el caso en particular se debe hacer un juicio de valor, se debe hacer un juicio que permita determinar cuál de esos dos principios debe prevalecer al caso en particular. Esa prevalencia no marca una pauta que sea permanente, sino que es móvil. Puede cambiar dependiendo de las circunstancias de cada caso. Recapitulando el tema, entonces, tenemos que los principios son normas jurídicas de un contenido abstracto, general, que para su aplicación requieren concretarse a un caso en particular y concreto. Una de las características de los principios es el grado de conflicto que hay entre ellos, ¿ya? Cuando se presenta colisión entre principios, la técnica para solucionar esta colisión es a través de la ponderación. En términos de Ricardo Guastini, la ponderación consiste en establecer, en determinar en ese conflicto cuál es la jerarquía axiológica móvil, cuál de esos dos principios prevalece sobre el otro, ¿ya? Y entonces hemos hecho referencia a que esa jerarquía se establece a través de un juicio de valor, de peso que hace el operador jurídico, ¿sí? El juez encargado de realizar esa dinámica para definir, y que el contexto o el concepto de móvil es porque ese juicio no es permanente, sino que varía dependiendo el caso en particular. Cuando hay el choque de principios, no implica que haya en la definición una jerarquía de principios, no, los principios tienen la misma jerarquía. Lo que pasa es que en el caso en particular se decide aplicar uno e inaplicar el otro, ¿ya? No significa que alguno de ellos sea inválido. Esa no es la idea de la ponderación. Lo que sí ocurre con las reglas, cuando las reglas están en conflicto, significa que alguna de ellas es inválida, ¿ya? Entonces los principios, cuando tienen conflicto, se soluciona ese conflicto acudiendo a la ponderación. Este tema, estas ideas elementales, quería compartirles a todos ustedes. Muchas gracias.